El pueblo de Israel avanzaba lentamente por el desierto, dejando atrás el lugar donde el mar se había abierto ante sus ojos. El canto de victoria aún resonaba en sus memorias, pero el paisaje que los rodeaba era duro y silencioso. Arena hasta donde alcanzaba la vista, montañas lejanas y un cielo implacable que ardía sobre ellos durante el día y se volvía frío por la noche. Moisés caminaba al frente, con la vara en su mano y el peso de una nación sobre sus hombros. Detrás de él iban Aarón, Miriam y los ancianos del pueblo. Miles de hombres, mujeres, niños y ancianos seguían adelante, llevando consigo lo poco que habían sacado de Egipto. Pasaron los días, el agua comenzó a escasear. Las provisiones que habían traído empezaron a terminarse. El cansancio se reflejaba en los rostros, y el temor comenzó a infiltrarse en los corazones. Pronto, los murmullos surgieron entre las filas. ¿De qué sirvió cruzar el mar si vamos a morir aquí?, decían algunos. En Egipto éramos esclavos, pero al menos teníamos pan, se quejaban otros. Las palabras se volvían más duras con cada paso. Ya no hablaban entre ellos en voz baja. Ahora se acercaban a Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, le reclamaban. Fue para matarnos de hambre en el desierto. Moisés los miraba con tristeza. No era la primera vez que dudaban, pero cada reproche caía sobre su espíritu como una carga pesada. Aarón intentaba calmarlos, pero el pueblo estaba inquieto. Dominado por el miedo, Moisés se apartó, se alejó de las tiendas, levantó la mirada al cielo y clamó al Señor. Dios de nuestros padres, dijo con voz quebrada, este pueblo está desesperado. No tengo fuerzas para sostenerlo solo. ¿Qué haré con ellos? Y el Señor respondió, no con enojo, sino con autoridad y misericordia. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, le dijo. Diles que al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, bandadas de codornices cubrieron el campamento. El pueblo observaba, asombrado, cómo Dios proveía alimento donde no había nada, pero lo más sorprendente ocurrió al amanecer. Cuando el rocío se disipó, el suelo del desierto estaba cubierto de algo fino, blanco, como escarcha. La gente salió de sus tiendas y se miraban unos a otros con desconcierto. ¿Qué es esto?, preguntaban. Moisés se puso de pie entre ellos y habló con voz firme. Este es el pan que el Señor les da para comer. Cada uno recogerá solo lo necesario para el día. No guarden nada para mañana. Algunos obedecieron, otros no. Algunos recogieron de más, temiendo que al día siguiente no hubiera. Pero al amanecer siguiente, lo que habían guardado estaba podrido y lleno de gusanos. Entonces comprendieron que Dios no solo les daba pan, también les estaba enseñando a confiar. Cada mañana, el maná aparecía. Cada tarde, el pueblo aprendía que dependía totalmente de Dios, y cada día, Moisés caminaba entre ellos, recordándoles que el mismo Dios que abrió el mar era el que ahora los sostenía en el desierto. Sin embargo, la prueba no había terminado. Más adelante, llegaron a un lugar llamado Refidim, y allí no había agua. El pueblo volvió a desesperarse. Esta vez, la ira se encendió con fuerza. «Danos agua para beber», gritaban. «¿Acaso nos trajiste aquí para que muramos de sed, nosotros y nuestros hijos?» Las palabras se tornaron amenazas. A Moisés sintió miedo. Se volvió nuevamente al Señor. «¿Qué haré con este pueblo?», clamó. «Poco falta para que me apadrine». Entonces Dios habló. «Toma tu vara, reúne a los ancianos y golpea la roca que está en Horeb. De ella saldrá agua para que el pueblo beba». A Moisés obedeció. Frente a los ancianos, alzó la vara y golpeó la roca. De ella brotó agua abundante suficiente para todos. El pueblo bebió y una vez más fue testigo del poder de Dios. Aquel lugar
fue llamado Masá y Meribá, porque allí Israel probó al Señor y dudó de su presencia. Moisés observó al pueblo mientras bebían. Sabía que el camino recién comenzaba. La libertad no solo era salir de Egipto, sino sacar a Egipto del corazón del pueblo. Y esa sería una tarea larga, difícil y dolorosa. Pero Dios caminaba con ellos en una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. No los había abandonado, nunca lo había hecho. Y mientras el campamento se preparaba para continuar la marcha, Moisés comprendió que el desierto no era solo un lugar de paso, sino una escuela donde Dios estaba formando a su pueblo. El pueblo continuó su camino hasta llegar a las faldas de una montaña imponente. El monte se alzaba frente a ellos como una muralla oscura, firme y silenciosa. Su nombre era Sinaí. Allí, Israel levantó su campamento. Las tiendas se extendían por el valle, y una sensación extraña se apoderó de todos, como si el aire mismo anunciara que algo sagrado estaba por ocurrir. Moisés se acercó al monte. A cada paso sentía el peso de la responsabilidad, pero también la cercanía de Dios. Cuando llegó a la base, el Señor lo llamó desde lo alto: Moisés. Él respondió sin dudar: aquí estoy. Dios le habló con claridad: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que hice con Egipto, y cómo los traje hasta mí. Si ahora obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Moisés descendió y reunió a los ancianos. Les transmitió cada palabra. El pueblo escuchó atento. Por un momento, la fe pareció encenderse en todos los corazones, y respondieron al unísono: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Moisés volvió a subir y comunicó la respuesta del pueblo. Entonces Dios habló nuevamente: vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y crea para siempre. Dios ordenó que el pueblo se preparara. Durante 3 días debían santificarse, lavar sus ropas, abstenerse. Nadie debía tocar el monte, porque el lugar sería santo. Al tercer día, cuando aún era de madrugada, el cielo se oscureció. Truenos retumbaron con fuerza, relámpagos atravesaron las nubes, un sonido de trompeta comenzó a escucharse, cada vez más fuerte. La tierra temblaba bajo los pies del pueblo. Los israelitas salieron de sus tiendas, aterrados. Nadie había visto algo así. El monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido en fuego. El humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. Moisés condujo al pueblo hasta los límites del monte. Aarón estaba a su lado. Miriam observaba en silencio. Los ancianos se miraban entre sí, sin palabras. El sonido de la trompeta se hizo aún más fuerte. Entonces, Dios habló. Su voz no era como la de un hombre. Era profunda, poderosa, imposible de ignorar. El pueblo cayó rostro en tierra, temblando. Dios proclamó sus palabras ante toda la nación. Habló de su santidad, habló de obediencia, habló de no tener otros dioses, de no hacer imágenes, de honrar su nombre, de guardar el día de reposo. Habló de honrar a padre y madre, de no matar, no robar, no mentir, no codiciar. Cada palabra atravesaba el corazón del pueblo como fuego. Cuando la voz cesó, un silencio pesado cubrió el valle. Nadie se atrevía a hablar. El miedo era tan grande que el pueblo se acercó a Moisés y le dijo: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés los miró y respondió: no teman, Dios ha venido para probarlos, para que su temor esté delante de ustedes y no pequen. Luego Moisés se acercó solo a la oscuridad donde estaba Dios. Subió al monte, dejando al pueblo abajo, observando con temor. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la presencia del Señor. Allí, recibió instrucciones. Dios le habló del pacto, de leyes para el pueblo, de justicia, de misericordia. Le mostró el diseño del tabernáculo, un lugar donde su presencia
habitaría en medio de Israel. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo abajo comenzó a inquietarse. A los días pasaban. El fuego seguía en la cima, pero Moisés no regresaba. ¿Qué habrá pasado con Moisés?, decían algunos. Tal vez murió en el monte. Aarón escuchaba los murmullos. El pueblo se desesperaba nuevamente, sin saber que una de las pruebas más grandes estaba por comenzar. Y así, mientras Moisés recibía la ley de Dios, en la cima del monte, abajo, en el campamento, el corazón del pueblo comenzaba a desviarse. Los días pasaban y Moisés no descendía del monte. El fuego seguía ardiendo en la cima del Sinaí, pero el silencio comenzaba a inquietar al pueblo. La espera se volvió impaciencia, y la impaciencia, temor. Muchos comenzaron a mirar la montaña con desconfianza. No sabemos qué le ocurrió a Moisés, decían. Ese hombre que nos sacó de Egipto no vuelve. El murmullo creció como una ola. Pronto, una multitud se reunió alrededor de Aarón. Sus rostros reflejaban ansiedad y confusión. Levántate, le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué fue de Moisés. Aarón dudó. Sabía lo que estaban pidiendo. Conocía la ley del Dios que los había libertado. Pero el clamor era fuerte, y el temor a perder el control del pueblo lo venció. Traigan los pendientes de oro que tienen sus mujeres, sus hijos y sus hijas, respondió. El pueblo obedeció. Reunieron el oro y lo llevaron a Aarón. Él lo tomó, lo fundió, y con sus manos formó un becerro. Cuando lo levantó ante ellos, la multitud estalló en gritos. Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón edificó un altar delante del becerro, y proclamó, mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente, el pueblo ofreció sacrificios, comió, bebió, y se entregó al desenfreno. Cantaban, danzaban, y celebraban ante una imagen hecha por manos humanas, olvidando al Dios que había abierto el mar delante de ellos. Mientras tanto, en la cima del monte, el Señor habló a Moisés con voz grave. Desciende, le dijo, porque tu pueblo se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Moisés escuchó y su corazón se estremeció. Dios continuó. He visto a este pueblo, y es un pueblo de dura cerviz. Ahora déjame, para que mi ira se encienda contra ellos y los consuma. De ti haré una gran nación. Moisés cayó de rodillas. No pensó en su propia gloria, ni en una nueva nación. Pensó en el pueblo, en la promesa. En el nombre del Señor, Señor, suplicó, ¿por qué se encenderá tu ira contra tu pueblo, al que sacaste de Egipto con gran poder? ¿Por qué han de decir los egipcios que los sacaste para hacerles mal? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quienes juraste multiplicar su descendencia. El silencio envolvió la cima del monte, y el Señor escuchó la intercesión de Moisés. Moisés descendió del monte con las tablas del pacto en sus manos, escritas por el dedo de Dios. A medida que se acercaba al campamento, escuchó el ruido de cantos y danzas. Josué, que lo esperaba a cierta distancia, dijo, «Hay ruido de guerra en el campamento». Moisés respondió con tristeza, «No es grito de victoria, ni de derrota, es canto lo que escucho». Cuando Moisés vio el becerro y las danzas, su ira ardió, arrojó las tablas al suelo, y se hicieron pedazos al pie del monte. Corrió hacia el becerro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta hacerlo polvo, y lo esparció sobre el agua, obligando al pueblo a beberla. Luego, se volvió hacia Aarón. ¿Qué te hizo este pueblo para que trajeras tan grande pecado sobre ellos? Aarón respondió con temor, «Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Me pidieron dioses. Yo eché el oro al fuego, y salió este becerro». Moisés se colocó a la entrada del campamento, y gritó, «El que esté por el Señor, venga a mí». Los hijos de Leví se reunieron junto a él. Ese día, el juicio cayó sobre el campamento, y muchos comprendieron el peso de apartarse de Dios. Al caer la noche, Moisés volvió a subir al monte. Su corazón
estaba quebrantado. Este pueblo ha cometido un gran pecado. Oró, pero ahora, si perdonas su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Dios respondió, al que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro. Pero ahora ve y guía al pueblo al lugar que te he dicho. Moisés descendió nuevamente, sabiendo que la relación con Dios había sido herida, pero no destruida. Aún quedaba camino, aún quedaba gracia, pero nada volvería a ser igual. Después del pecado del becerro de oro, el campamento quedó envuelto en un silencio pesado. Ya no había cantos ni danzas. El pueblo caminaba cabizbajo, consciente de que había quebrantado el pacto con el Dios que lo había liberado. Moisés observaba a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, sabiendo que el mayor desafío no había sido sacar a Israel de Egipto, sino formar a Israel para vivir como pueblo de Dios. A Moisés levantó el tabernáculo fuera del campamento, lejos de las tiendas. Lo llamó la tienda de reunión. Cada vez que entraba allí, una columna de nube descendía y se detenía a la entrada. El pueblo observaba desde lejos, con temor y reverencia, sabiendo que Moisés hablaba cara a cara con Dios dentro de la tienda. Moisés clamaba, Señor, dijo con voz firme pero humilde, tú me has dicho que guíe a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia delante de ti. Y Dios respondió, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Moisés respiró profundamente, pero no se detuvo allí. Sabía que el pueblo necesitaba más que provisión, necesitaba la certeza de que Dios no los abandonaría. Si tu presencia no va con nosotros, insistió, no nos saques de aquí. ¿Cómo se sabrá que hemos hallado gracia delante de ti, si no es porque tú vas con nosotros? El Señor escuchó cada palabra. Haré también esto que has dicho, respondió, porque has hallado gracia delante de mí, y te conozco por nombre. Entonces Moisés, con un corazón lleno de anhelo, hizo una petición que ningún hombre había hecho antes. Te ruego que me muestres tu gloria. Dios respondió con solemnidad, haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré mi nombre, pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y vivir. El Señor le indicó un lugar en la roca. Allí lo pondría, y lo cubriría con su mano, mientras pasaba su gloria. Moisés obedeció, temblando ante la grandeza de aquel momento. Antes de eso, Dios le ordenó preparar 2 nuevas tablas de piedra, como las primeras que había quebrado. Al amanecer, Moisés subió nuevamente al monte Sinaí. El pueblo lo vio desaparecer entre las nubes, sin saber qué ocurriría esta vez. En la cima, el Señor descendió en la nube y se colocó junto a Moisés. Allí proclamó su nombre, el Señor, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Moisés cayó rostro en tierra y adoró. Si he hallado gracia delante de ti, Señor, suplicó, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque sea pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por heredad. Dios renovó el pacto, reafirmó sus promesas. Ordenó a Moisés escribir las palabras del pacto, las mismas que había dado antes. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la presencia del Señor, sin comer pan ni beber agua, sostenido únicamente por la gloria de Dios. Cuando Moisés descendió del monte, con las nuevas tablas en sus manos, algo había cambiado. Su rostro resplandecía. No lo sabía, pero la gloria de Dios había quedado reflejada en él. Aarón y los hijos de Israel lo vieron, y tuvieron miedo de acercarse. El rostro de Moisés brillaba con tal intensidad que debió cubrirlo con un velo al hablar con el pueblo. Cada vez que entraba a la presencia del Señor, se quitaba el velo. Al salir,
volvió a cubrirse. Así comprendieron que Dios no los había abandonado. A pesar de su pecado, el Señor seguía caminando con ellos. La gloria no se había ido. El pacto había sido restaurado. Pero el desierto aún tenía lecciones por enseñar, y el camino hacia la tierra prometida estaba lejos de terminar. Después de descender del monte, con el rostro cubierto por el velo, Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel. El pueblo se acercó en silencio. Ya no había murmullos ni rebeldía. Había expectación. Sabían que Dios había hablado nuevamente. Moisés les transmitió cada palabra que el Señor le había dado. Les recordó el pacto renovado, los mandamientos y la misericordia que Dios había tenido con ellos, a pesar de su infidelidad. Luego anunció algo que marcaría un antes y un después en la historia de Israel. El Señor desea habitar en medio de nosotros. Dios había dado instrucciones precisas para construir un santuario, un lugar santo, donde su presencia reposaría. No sería una obra impuesta, sino una ofrenda voluntaria del corazón del pueblo. Todo aquel que tenga un corazón dispuesto, dijo Moisés, traiga ofrenda al Señor. Y ocurrió algo que nadie esperaba. Hombres y mujeres comenzaron a traer oro, plata, bronce, telas finas, lino, pieles, madera, aceite, especias y piedras preciosas. Traían lo que habían recibido al salir de Egipto. Lo que una vez fue botín, ahora sería consagrado a Dios. En cada mañana seguían llegando más ofrendas. Era tanta la generosidad que los artesanos fueron a hablar con Moisés. El pueblo trae más de lo necesario para la obra. Entonces Moisés mandó anunciar por todo el campamento que nadie trajera más ofrendas. El corazón del pueblo había sido transformado. Dios llamó a dos hombres en particular, a Bezalel y a Joliab. Les dio sabiduría, inteligencia y habilidad para trabajar el oro, la plata, el bronce y todo tipo de artesanía. No era solo talento humano, era el Espíritu de Dios guiando cada detalle. La construcción comenzó siguiendo exactamente el modelo que Dios había mostrado a Moisés. En el monte, nada se hacía al azar. Cada medida, cada material, cada símbolo tenía un propósito. Primero se levantó el tabernáculo en la morada de Dios. Dentro se colocó el arca del pacto, cubierta por el propiciatorio, con 2 querubines de oro. Allí reposarían las tablas de la ley. Allí Dios se encontraría con su pueblo. Se preparó la mesa de los panes de la proposición, recordando que Dios era el proveedor constante. Se colocó el candelabro de oro puro, cuya luz debía arder continuamente, símbolo de la presencia divina, iluminando en medio de la oscuridad. También se construyó el altar del incienso, donde cada día se elevaría un aroma agradable al Señor, representación de las oraciones del pueblo. En el atrio se levantó el altar de los holocaustos y la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban antes de ministrar. Nada podía hacerse sin santidad. Mientras el tabernáculo tomaba forma, el pueblo observaba con asombro. Ya no eran esclavos siguiendo órdenes de capataces. Ahora eran un pueblo santo, construyendo un lugar para su Dios. Cada estaca, clavada en el suelo del desierto, era una declaración. Dios vive entre nosotros. Cuando todo estuvo terminado, Moisés inspeccionó la obra. Todo se había hecho conforme a lo que el Señor había mandado. Entonces Moisés los bendijo. Y llegó el momento más esperado. La nube descendió y cubrió el tabernáculo. La gloria del Señor llenó la morada de tal manera que Moisés no podía entrar. El mismo Dios que había abierto el mar, ahora descendía para habitar con su pueblo. Desde ese día, la nube los guiaba de día y el fuego los iluminaba de noche. Cuando la nube se levantaba, Israel avanzaba. Cuando se detenía, el campamento descansaba. Dios ya no era solo el libertador del pasado, era el Dios presente, caminando con ellos en cada paso del desierto. Pero aunque Dios habitaba en medio de su pueblo, el corazón humano aún sería probado. Y
El liderazgo de Moisés enfrentaría nuevos desafíos. La nube del Señor se levantó una mañana, y el campamento de Israel comenzó a moverse nuevamente. El desierto se extendía infinito delante de ellos. Aunque la presencia de Dios iba con el pueblo, el camino no era fácil. El calor era intenso, el terreno hostil, y el cansancio empezaba a hacer mella en los corazones. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras quejas surgieran otra vez. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? Decían algunos, allá al menos teníamos comida, murmuraban otros. Aquí solo hay polvo y fatiga. Moisés escuchaba cada palabra, cada queja, caía sobre él como una carga invisible pero pesada. Él caminaba delante del pueblo, pero muchas veces se sentía solo. El pueblo comenzó a añorar Egipto. Recordaban el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Olvidaban los latigazos, la esclavitud y el clamor de sus noches. La memoria humana era frágil, selectiva. Dios había enviado el maná cada mañana, un pan del cielo, suficiente para cada día. Pero el pueblo ya no estaba satisfecho. Nuestra alma se seca, decían. No vemos nada sino este maná. Moisés entró en la tienda de reunión y habló con el Señor, con el corazón quebrantado. ¿Por qué has afligido a tu siervo?, clamó. ¿Acaso yo concebí a este pueblo? Lo di a luz, para que me digas que lo lleve en mi seno, como una nodriza. No puedo llevar solo a todo este pueblo. Es demasiado pesado para mí. Por primera vez, Moisés expresó en voz alta el cansancio profundo que llevaba dentro. No dudaba de Dios, pero se sentía sobrepasado. Entonces el Señor respondió con misericordia y sabiduría. Reúne a 70 ancianos de Israel, le dijo, hombres que tú conoces como líderes y ancianos del pueblo. Yo tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. Dios no reprendió a Moisés, lo sostuvo. Mientras tanto, el Señor también escuchó el clamor del pueblo por carne, y respondió, pero no como ellos esperaban. Un viento comenzó a soplar desde el mar. Codornices cubrieron el campamento y los alrededores. El pueblo salió desesperado a recogerlas. Comieron sin medida, con avidez, con ansiedad. Pero mientras aún tenían la carne entre los dientes, la ira del Señor se encendió. Una gran mortandad cayó sobre el pueblo. El lugar fue llamado Kibrotataba, sepulcros de la codicia. Israel aprendía, una vez más, que no todo deseo es bueno, y que quejarse contra Dios tenía consecuencia. Los 70 ancianos fueron reunidos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés. El Espíritu reposó sobre los ancianos, y comenzaron a profetizar. El liderazgo ya no recaía solo sobre un hombre. Incluso 2 hombres, Eldad y Medad, que no estaban en la tienda, comenzaron a profetizar en el campamento. Josué, ayudante de Moisés, se alarmó. Moisés, prohíbelos, le dijo. Pero Moisés respondió con humildad. ¿Tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. El corazón de Moisés no buscaba gloria personal, buscaba obediencia y comunión con Dios a pesar de las señales, de la provisión, del liderazgo compartido y de la presencia divina. El pueblo seguía siendo inconstante. El desierto no solo revelaba la dureza del camino, revelaba la dureza del corazón humano. Y pronto, la prueba no vendría solo del pueblo común, sino de los más cercanos a Moisés, porque incluso, dentro de su propia familia, surgiría la crítica y la oposición. El campamento de Israel avanzaba lentamente por el desierto, guiado por la nube del Señor. A simple vista, todo parecía en orden. Pero bajo la superficie comenzaban a surgir tensiones que no venían del pueblo común, sino del círculo más cercano de Moisés. Miriam, la profetisa, y Aarón, el sumo sacerdote, comenzaron a hablar contra Moisés. No lo hicieron en público al inicio, sino en conversaciones privadas, en palabras susurradas,
que poco a poco se fueron cargando de orgullo y resentimiento. ¿Acaso el Señor ha hablado solamente por medio de Moisés? Decían, ¿no ha hablado también por medio de nosotros? Usaron como pretexto el matrimonio de Moisés con una mujer cusita. Pero el verdadero problema estaba en el corazón. No era el matrimonio, era la autoridad, era la posición que Dios había dado a Moisés. La Escritura deja algo claro en Moisés. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Él no se defendió, no respondió, no levantó su voz. Guardó silencio y dejó que Dios hablara por él. Y Dios escuchó. De repente, el Señor llamó a Moisés, a Aarón y a Miriam. Salgan los tres a la tienda de reunión. Los tres obedecieron. La nube descendió y se colocó a la entrada de la tienda. La presencia de Dios era solemne, pesada, imposible de ignorar. Entonces el Señor habló. Oigan ahora mis palabras. Si hay profeta entre ustedes, yo me revelo a él en visión o en sueños. No así a mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él. Claramente y no por figuras. ¿Por qué, pues? No tuvieron temor de hablar contra mi siervo. El silencio fue absoluto. Aarón y Miriam bajaron la mirada. El orgullo se desmoronó frente a la verdad divina. Cuando la nube se apartó, Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve. La enfermedad apareció de inmediato, visible, innegable. Aarón se volvió hacia Moisés, lleno de miedo. «Señor mío», clamó, «no pongas ahora sobre nosotros este pecado. No la dejes como a un muerto, cuya carne está medio consumida al salir del vientre de su madre». Moisés pudo haber guardado rencor, pudo haber recordado cada palabra dicha contra él, pero no lo hizo. Clamó al Señor con una oración breve, sincera y cargada de compasión. «Dios, sánala ahora, te ruego». Dios respondió, pero también estableció justicia. Si su padre la hubiera escupido en el rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Que sea echada fuera del campamento 7 días, y después volverá a ser recibida. Miriam fue sacada del campamento. Durante 7 días, Israel no avanzó. Todo el pueblo esperó hasta que ella fue restaurada. La lección fue clara: cuando Dios establece a alguien, Él mismo lo defiende. Aarón aprendió que la posición no da derecho a la crítica. Miriam aprendió que el don no sustituye la humildad. Y Moisés demostró que la verdadera autoridad no se impone, se sostiene con mansedumbre. El desierto seguía adelante. El pueblo avanzó hacia el desierto de Parán, pero una prueba aún mayor estaba por llegar. No sería una queja, no sería una crítica familiar, sería una decisión que marcaría a toda una generación. El campamento de Israel llegó hasta el desierto de Parán. Frente a ellos se extendía la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob en Canaán. Estaba cerca, tan cerca que casi podían tocarla. Sin embargo, aunque la promesa estaba al alcance, el corazón del pueblo aún no estaba preparado. El Señor habló a Moisés: «Envía hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviarás un hombre por cada tribu, todos ellos príncipes, entre su gente». En Moisés obedeció. Escogió 12 hombres, líderes respetados, uno por cada tribu. Entre ellos estaban Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá, y Oseas, hijo de Nun, a quien Moisés llamó Josué. Antes de enviarlos, Moisés les dio instrucciones claras: suban y observen la tierra. Vean cómo es el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si son pocos o muchos. Examinen la tierra, si es buena o mala, si las ciudades están fortificadas o abiertas. Esfuércense y tomen del fruto de la tierra. Los 2 espías partieron y caminaron por Canaán durante 40 días. Recorrieron montes y valles, ciudades y campos fértiles. Vieron viñas cargadas de uvas, higueras
y granada. En el valle de Escal, cortaron un racimo de uvas tan grande que tuvieron que cargarlo entre dos sobre un palo. La tierra era exactamente como Dios había dicho: abundante, fértil, llena de vida. Cuando regresaron al campamento, todo Israel se reunió para escuchar el informe. Los espías mostraron el fruto de la tierra y dijeron: ciertamente la tierra fluye leche y miel. Pero entonces, el tono cambió. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Continuaron: las ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los hijos de Anac. El miedo comenzó a extenderse como un veneno. Vimos gigantes, decían, y nosotros éramos como langostas delante de ellos. Y así les parecíamos a ellos. Caleb se levantó y cayó al pueblo delante de Moisés. Subamos luego y tomemos posesión de la tierra, dijo con firmeza, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los otros 10 espías no estuvieron de acuerdo. No podremos subir contra aquel pueblo, respondieron, porque es más fuerte que nosotros. El informe negativo se esparció por el campamento. Esa noche, el pueblo alzó su voz y lloró. Murmuraron contra Moisés y Aarón. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, decían. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos serán presa. Volvámonos a Egipto. Incluso llegaron a decir: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Josué y Caleb rasgaron sus vestidos, en señal de dolor. La tierra que recorrimos es buena en gran manera, clamaron. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. No se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de aquella tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. Empero el pueblo no quiso escuchar. Al contrario, hablaron de apedrearlos. Entonces la gloria del Señor apareció en el tabernáculo, delante de todos los hijos de Israel. Dios habló con indignación: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Moisés intercedió nuevamente. Recordó a Dios su misericordia, su promesa, su nombre entre las naciones, y Dios escuchó. Pero la consecuencia fue inevitable. Aquella generación que vio los milagros, que cruzó el mar, que comió maná, no entraría en la tierra prometida. Caminarían 40 años en el desierto, uno por cada día que los espías recorrieron la tierra, hasta que todos los que dudaron murieran. Solo Josué y Caleb, por haber seguido plenamente al Señor, entrarían. El miedo había detenido el propósito, la incredulidad había robado el futuro, y el desierto, una vez más, se convirtió en escuela. Y, en castigo, el silencio cayó sobre el campamento. Después del juicio del Señor en el pueblo de Israel, quedó quebrantado al escuchar que no entrarían en la tierra prometida. Las lágrimas, el lamento y el remordimiento llenaron el desierto. Hemos pecado, decían. Subiremos ahora al lugar que el Señor ha prometido. Pero ya era tarde. Moisés se levantó y habló con claridad. ¿Por qué quebrantan el mandato del Señor? Eso no prosperará. No suban, porque el Señor no está en medio de ustedes, para que no sean derrotados delante de sus enemigos. Moisés les advirtió que el arca del pacto y la presencia del Señor no irían con ellos. Pero el pueblo, movido más por culpa que por obediencia, decidió avanzar. Sin la dirección de Dios, sin la bendición divina, subieron hacia la región montañosa. No iba el arca, no iba Moisés, solo iba el orgullo humano, intentando corregir una desobediencia pasada con una falsa obediencia. Entonces los amalecitas y los cananeos, que habitaban aquella región, salieron a su encuentro. Los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. El pueblo regresó humillado, herido, comprendiendo que no basta con querer obedecer a Aná. Hay que hacerlo en el tiempo y en la voluntad de Dios. Después de la derrota, comenzó el largo periodo del desierto, años de caminar, sin avanzar hacia la promesa, años donde moriría
una generación entera. Aún así, Dios no los abandonó. El Señor habló nuevamente a Moisés, recordándole leyes, sacrificios y estatutos. Incluso en el castigo, Dios seguía enseñando, seguía formando un pueblo santo, pero la rebeldía aún no había terminado. Coré, Datán y Abiram, hombres influyentes entre el pueblo, se levantaron contra Moisés y Aarón. «Basta ya de ustedes», dijeron. «Toda la congregación es santa. ¿Por qué se levantan sobre el pueblo del Señor?» Una vez más, la autoridad que Dios había establecido fue cuestionada. Moisés cayó rostro en tierra. No discutió, no se defendió. Dejó el juicio en manos de Dios. «Mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo», dijo. «El hombre a quien él escoja, él hará que se acerque». Al día siguiente, Coré y sus seguidores se presentaron con incensarios delante del Señor. La tensión era palpable. Todo Israel observaba. Entonces la tierra se abrió bajo los pies de Coré, Datán y Abiram. Ellos, junto con sus familias y posesiones, descendieron vivos al Siol. El suelo volvió a cerrarse sobre ellos. Un fuego salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El pueblo gritó y huyó, aterrorizado. «No sea que la tierra nos trague también a nosotros», decían. Dios dejó claro que Él mismo defiende lo que establece. La rebelión no solo es contra los líderes visibles, sino contra el Dios invisible que los llamó. Aún así, al día siguiente, el pueblo volvió a murmurar. «Ustedes han dado muerte al pueblo del Señor». Entonces, una plaga comenzó a extenderse rápidamente por el campamento. Moisés ordenó a Aarón que tomara el incensario y se pusiera entre los muertos y los vivos. Aarón obedeció, se colocó en medio del campamento, intercediendo, y la plaga se detuvo. Murieron 14,700 personas, sin contar los que murieron en la rebelión de Coré. El desierto seguía enseñando con dolor. Dios era misericordioso, pero también justo, paciente, pero no indiferente a la rebeldía. Y aún faltaba una señal más, una confirmación definitiva del sacerdocio y del liderazgo que Dios había escogido. Después de la plaga que se detuvo cuando Aarón se puso entre los vivos y los muertos, el campamento quedó en un silencio profundo. El pueblo estaba atemorizado. Habían visto la tierra abrirse, el fuego consumir a los rebeldes y la muerte recorrer el campamento. El mensaje era claro: Dios no toleraría más rebelión. Entonces el Señor habló a Moisés: «Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna, 12 varas en total. Escribirás el nombre de cada príncipe sobre su vara. Y el nombre de Aarón escribirás sobre la vara de la casa de Leví. Las pondrás en la tienda de reunión, delante del arca del testimonio. La vara del varón que yo escoja florecerá». Moisés obedeció exactamente. Reunió las 12 varas, una por cada tribu. En cada una escribió el nombre correspondiente. En la vara de Leví escribió el nombre de Aarón. Todas eran simples, varas secas, cortadas del mismo tipo de madera. No había diferencia entre ellas. Esa noche, Moisés las colocó delante del Señor, en el lugar santísimo. Nadie tocó, nadie intervino. Todo quedó en manos de Dios. A la mañana siguiente, Moisés entró nuevamente en la tienda del testimonio. Tomó las varas y las sacó delante de todo el pueblo. Entonces ocurrió lo imposible. La vara de Aarón no solo había florecido, había echado brotes, flores y almendras maduras. Vida donde no podía haber vida. Fruto donde solo había sequedad. El pueblo observó con asombro. No hubo discusión. No hubo protesta. Dios había hablado sin palabras. Moisés mostró cada vara a los hijos de Israel, y cada uno tomó la suya. El Señor ordenó que la vara de Aarón fuera colocada delante del arca como señal perpetua contra los rebeldes, para que cesaran las murmuraciones y no murieran más. El pueblo, sobrecogido,
clamó. He aquí, perecemos. Estamos perdidos. Todo el que se acerca al tabernáculo del Señor, muere. ¿Acabaremos todos? Dios respondió, estableciendo claramente el sacerdocio. Aarón y sus hijos serían responsables del servicio del santuario. Dios puso límites, orden y propósito, no para destruir al pueblo, sino para protegerlo. Así se cerró una etapa crucial del caminar por el desierto. Israel aprendió que incredulidad retrasa las promesas. La rebelión trae muerte, pero la obediencia y la elección de Dios producen vida. Moisés seguía guiando al pueblo, no por ambición, sino por llamado. Aarón servía, no por herencia humana, sino por elección divina. Y Dios seguía presente, fiel a su pacto, aun cuando el pueblo fallaba. El desierto aún no terminaba, pero la autoridad de Dios había quedado firmemente establecida. Hoy vimos que no basta con ver milagros para confiar en Dios. En Israel cruzó el mar, comió del cielo, y aún así dudó. El desierto nos enseña que la fe verdadera se prueba cuando el camino es largo, cuando hay miedo, cansancio y decisiones difíciles. Así como Moisés intercedió por su pueblo, Dios sigue siendo paciente, justo y misericordioso con nosotros hoy. La pregunta es, ¿confiamos en Él o dejamos que el miedo nos detenga? Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la tercera parte de la historia de Moisés, donde veremos cómo Dios sigue guiando a su pueblo hasta cumplir su promesa. Gracias por quedarte hasta el final.